Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Que nos honra con su presencia, un héroe de dos guerras, de la guerra contra el enemigo interno que quiso dividir a la nación argentina y la enfrentó en dos oportunidades, y de la guerra contra el enemigo externo. Así que vamos a presentar al señor Teniente Coronel Emilio Nani. Muchas gracias. Nos reunimos en este lugar para rendir homenaje a los 649 hombres que dejaron su vida en defensa de nuestra patria y también la de aquellos que han muerto como consecuencia de la indiferencia de una sociedad que no se hace cargo de sus héroes. La lección del 2 de abril fue la más simple de las enseñanzas, que a muchos de nosotros nos llenó de buenos y malos recuerdos, de sueños y de pesadillas, porque nos demostró lo que somos capaces de hacer cuando el reclamo es superior y el fin es cambiar la historia para siempre. Al conmemorar el 30º año de la reconquista patriótica de las Islas Malvinas, nuestra obligación es ratificar la lucha por los legítimos derechos de soberanía, no solo sobre nuestros archipiélagos, sino también sobre todo nuestro territorio nacional, cada vez más amenazados por las apetencias de muchos que saben de las bondades de nuestra tierra, pero por sobre todo saben de las maldades de quienes deberían cuidarla, que han renunciado a cumplir con el mínimo mandato de los padres de la patria, que al proclamar la independencia el 9 de julio de 1816, se pronunciaron por una Argentina libre de toda dominación extranjera. La recuperación de las Islas Malvinas fue una legítima acción de la Argentina, no solo para cumplir con aquel mandato, sino también para responder a las reiteradas agresiones del colonialismo inglés iniciadas en el siglo XIX. El 2 de abril puso fin a una usurpación iniciada el 3 de enero de 1833. Habían transcurrido 149 años de infructuosas negociaciones, a pesar que hoy muchos que se dicen argentinos digan que la guerra dilapidó supuestos logros obtenidos hasta entonces, condenando al fracaso toda negociación posterior. La realidad es que en esos 149 años Inglaterra sistemáticamente se negó, como hoy también se niega, a dar respuesta a los reclamos realizados por Argentina y a cuanta disposición haya emanado o emane de organismos internacionales. En estos días ya estamos viendo las respuestas a ese supuesto logro respecto de la plataforma continental argentina. A pesar de las declamaciones verborrágicas de los políticos a los que poco les importan los intereses de la patria, las Malvinas no se han perdido, solamente han vuelto a ser ocupadas. Tan es así que el supuesto éxito conseguido por las Naciones Unidas vamos a tener que verlo en los próximos tiempos, a ver cuáles son sus efectos. Muchos dijeron y aún dicen que Argentina no estaba preparada para enfrentar a las mayores potencias del mundo, o que no fue oportuno el momento elegido. ¿Acaso tuvimos alguna oportunidad? ¿Nos dieron alguna oportunidad? En 1982 fuimos agredidos por Gran Bretaña. ¿Qué debimos haber hecho? ¿Aceptar cobardemente la agresión o actuar como se hizo, defendiendo el honor de la patria? En marzo de 1982, en un inaceptable acto de prepotencia bélica tan afín a Gran Bretaña, esta atacó las Islas Georgias para desalojar a una peligrosísima dotación de trabajadores que estaban desarmando una factoría ballenera.
con el solo fin de provocarnos. Y lo lograron, porque nos fueron llevando paso a paso a un callejón sin salida. A pesar de eso, muchos nacidos en esta tierra no dudan en agraviar a quienes derramaron su sangre en defensa de nuestra soberanía nacional, diciendo que la recuperación de las islas fue una aventura bélica. Reforzando el proceso desmalvinizador iniciado en junio de 1982, un grupo de autodenominados intelectuales integrados, entre otros, los voy a nombrar porque los tenemos que tener presentes: Beatriz Arlo, Jorge Lanata, Juan José Sebrelli, Vicente Palermo, Graciela Fernández Meijide, Jorge Torlasco, Marcos Aguinis y una treintena más, han emitido un documento en el que llegan al espanto de decir que los que están acá atrás, grabados en la piedra, no deben ser considerados héroes, sino víctimas de la dictadura, desaprobando que el 2 de abril haya sido declarado Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Los mismos Arlo y Lanata, no conformes con esto, le están pudriendo la cabeza a los alumnos de la Universidad de Buenos Aires, que han logrado que emitieran otro documento condenando la malvinización, a la que califican de propaganda nacionalista. Tanto ha calado hondo en la sociedad argentina que hoy, salvo que el gobierno nacional lo haya prohibido, en la embajada argentina en Francia se realizó un homenaje a los terroristas en lugar de realizarle el homenaje a los caídos en Malvinas. Es decir, que hoy en la embajada argentina en Francia, autorizada tal vez por el gobierno nacional, se le rindió homenaje a quienes atacaron la patria en lugar de hacerlo con aquellos que la defendieron. Una supuesta abuela que durante años ha lucrado con los derechos humanos, demostrando ser una insaciable depredadora de los recursos del Estado, ha cometido la atrocidad de calificar a los 123 héroes sepultados en el cementerio de Darwin de desaparecidos NN del terrorismo de Estado, ignorando tal vez, o tal vez no lo ignoren, que los veteranos de guerra, como los familiares de los caídos, sabemos muy bien quiénes son y sabemos por qué murieron y sabemos que murieron heroicamente en combate. Periodistas como Hernán Dobry, que sugestivamente integra el grupo de intelectuales anteriormente mencionado, ha pretendido ensuciar la gesta de Malvinas, encontrando falaces hechos de antisemitismo y de violaciones a los derechos humanos, calificándolos de delitos de lesa humanidad, buscando reforzar el festival de indemnizaciones con que unos pocos se han visto beneficiados viviendo gratamente con muy poco esfuerzo. Esto me genera una indignada pregunta. ¿Qué pedazo de malnacido puede considerar la defensa y el honor de la patria una aventura bélica? Hay que ser muy mal parido para agraviarnos de semejante forma a quienes dimos todo lo que pudimos en defensa de la patria y 649 dieron hasta su propia vida. Tampoco sabemos cuántos han dado la vida en la posguerra como consecuencia de la indiferencia de la sociedad. No me atrevo a sacar un número, porque el número que se baraja es equivalente a los que cayeron en Malvinas. Eso debería avergonzarnos como argentinos. Haber descuidado al veterano de guerra es la cosa más repugnante que puede hacer una sociedad. Ningún país del mundo deshonra a sus combatientes. Nosotros lo hemos hecho.
Señoras y señores, la gesta de Malvinas constituye el único acto de dignidad, honor y respeto por las cosas de la patria de todo el siglo XX y de lo que va en el siglo XXI. Ese extraordinario hecho militar y político representa para los argentinos no solo un ejemplo de virilidad y patriotismo, sino también el acontecimiento más claro y definido de la defensa de la soberanía nacional, constituyendo una lección permanente de la que se debe aprender el precio que cuesta permanecer en libertad e independencia. Queridos amigos, nadie ama lo que no conoce, de ahí el valor de la historia, que hoy tan cínicamente se pretende reescribir. A través de ella se aprende a conocer la grandeza de la patria, que tampoco, una grandeza que no se mide materialmente y que tampoco se cimenta en el hecho de constituir ni el granero del mundo ni el frigorífico del mundo, sino que se trata de una grandeza fundada en la fuerza del espíritu para resistir y oponerse a la presión de las naciones más poderosas. Malvinas es el precio que pagamos para asegurar la existencia soberana de la Argentina, porque la soberanía nacional es el bien más supremo que no admite ningún otro poder extranjero por encima de nosotros. La gesta de Malvinas nos hace recordar que lo que hoy está en el olvido, que la soberanía nacional no nace ni se conserva por una mera expresión de deseos, ni por los encendidos discursos de los políticos, ni por la algarabía patriotera de las masas en las calles, sino por hechos concretos. La soberanía nacional se funda, se conquista y se mantiene por obra de la manifestación más pura y elevada de la persona humana y, consecuentemente, de un pueblo, el espíritu de sacrificio y el sentido del honor. El sacrificio extremo es la guerra, cuando los hijos de la patria tienen a disposición de morir por ella para evitar la extinción de la conciencia y de la identidad nacionales, dando expreso testimonio de ser fieles a lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en vísperas de su pasión y muerte. Nadie tiene mayor amor que este, dar uno la propia vida por sus amigos. Y miren en lo que nos hemos convertido por habernos descuidado. Hemos permitido que lo peor de nuestra sociedad constituya la actual dirigencia política, judicial, periodística, intelectual y educacional. Y lo que es peor, les hemos dejado que se haya apoderado de nuestras vidas, convirtiéndonos en un conglomerado de personas anómico, apático e indiferente, que ha aceptado graciosamente que esa dirigencia nos haya traído al espantoso estado de decadencia moral en el que nos encontramos. Entre muchas otras calamidades, esa dirigencia ha permitido y agravado que flagelos como la corrupción estatal, el narcotráfico, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, el hambre y la desnutrición, la destrucción de los sistemas de salud, educativo, judicial y cultural nos azoten como nos azotan diariamente. Además de este preocupante cuadro de situación, la corporación político-judicial ha desmantelado nuestros sistemas de defensa nacional y de seguridad interior, destruyendo a las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, utilizando como herramienta fundamental para este fin una corrupta política de derechos humanos para privar de su libertad a cientos de sus miembros, nada menos que por habernos liberado del flagelo del terrorismo, y con ello ha logrado encarcelar a las propias Fuerzas Armadas, cuyos integrantes ya no saben para qué están o cuál es su destino. De estos miembros que acabo de mencionar, 349 ya han sido asesinados dentro de un verdadero plan criminal de exterminio de un sector de la población. 5 de ellos son veteranos de guerra, y entre ellos destaco al señor contraalmirante Carlos Alberto Busser, que tuvo el privilegio de comandar la recuperación de las islas.
y al general Mario Benjamín Menéndez, último gobernador en las islas. Y a ellos quiero rendirles en este momento mi sincero homenaje. Pero todo este panorama no nos debe desalentar, sino que más bien nos debe estimular e iluminar, dado que durante la gesta de Malvinas fuimos capaces de demostrar que cuando algo nos moviliza, los argentinos somos capaces de unirnos para luchar detrás de un objetivo común. Hoy ese objetivo debe ser neutralizar a quienes hacen del odio, la discordia y la violencia una forma de lucha para impedirnos alcanzar el destino de grandeza que nos merecemos, logrando un ambiente de paz social y concordia que permita desarrollarnos. En nuestro país aún quedan importantes reservas morales que conservan la llama encendida del amor a la patria, que tienen conciencia de su historia y de su identidad, que están convencidas que la Argentina debe recuperar el lugar que Dios le ha dado. Para ello, debemos alentar la esperanza de que la reconquista de la Argentina todavía es posible y que no todo está perdido, que todavía hay argentinos bien nacidos, sanos, honestos y patriotas, como los maravillosos jóvenes que hoy han organizado este acto y que hace varios años que nos vienen premiando con esta belleza, demostrando con hechos concretos su pertenencia a las reservas morales a las que había hecho referencia. Dios no nos pide el triunfo, sino que luchemos. Si nuestra lucha es sincera y aquilata méritos, es posible que Dios nos permita el triunfo. Para ejemplificar lo que acabo de decir, voy a citar al padre Castellani. Dios no nos pedirá cuentas por las batallas ganadas, sino por las cicatrices de la lucha. Muchísimas gracias. Malvinas.